Vamos a conocer entonces el patrón modelo vista controlador. El patrón modelo vista controlador es un tipo de diseño que separa en capas bien definidas el desarrollo de una aplicación. Esas partes son tres: el modelo, encargado de la lógica de la aplicación y la conexión con la base de datos; el controlador, que es el encargado de gestionar las peticiones del usuario, procesarlas invocando al modelo y nuevamente mostrarlas al usuario a través de las vistas. Y valga la redundancia, las vistas son las responsables de mostrar al usuario el resultado que obtiene del modelo a través del controlador. Parece un trabalenguas, pero en esas pocas palabras es como funciona este patrón de modelo vista controlador. Si lo vamos a ver en un gráfico, lo podemos entender mejor. El usuario, que se encuentra en este momento del lado cliente, a través de la aplicación hace una petición. Y esa petición debe pasar por un primer filtro, que es la vista, lo que ve el usuario. Ese primer filtro puede hacer una serie de validaciones. Validaciones que conocemos como validación del lado cliente. Validaciones que podemos hacer con JavaScript, que podemos hacer con funciones que se retornen en JavaScript para poder mostrar al usuario que la información que está ingresando está correcta o está inválida o está tratando de atacar la aplicación o está tratando de colocar información no coherente. Después de esa información o esa petición que hace el usuario, que pasa por el primer filtro, que es la vista, esa información llega a un segundo filtro, a una segunda capa, que es el controlador. El controlador ya hace la validación, pero del lado del servidor. Comienza a revisar la información que el usuario ha enviado, mira que sí es coherente, que no es información extraña de lo que le está pidiendo el usuario, y si esa información es válida, ya pasa el segundo filtro para dirigirse a la tercera capa, que es el modelo, donde el modelo ya decide qué hacer con esa información. Si va a ser una información para generar alguna interacción, si va a ser alguna información para ir hasta la base de datos y seleccionar datos. En caso tal de que ya el modelo haga su respuesta, después de haber pasado por todos estos filtros y llegue al modelo y el modelo haga su respuesta, esa respuesta se devuelve al controlador. Y el controlador procesa la respuesta para mostrarla a través de la vista. Y de esta forma el usuario recibe su respuesta. Bien, en pocas palabras, no es una interacción tan directa para llegar hasta la base de datos. Tiene que pasar por una serie de filtros para poder llegar hasta la base de datos, así proteger la base de datos y de tal manera darle una respuesta al usuario nuevamente a través de los mismos filtros para que el usuario simplemente se quede con la vista. Vea el resultado final solamente en la vista y no sepa qué está sucediendo al interior de la aplicación. Por eso recomiendan trabajar bajo este modelo cuando estamos utilizando seguridad informática. Y para poder trabajar con este modelo o con este patrón, modelo vista controlador, es necesario que la forma en que escribamos el código lo hagamos en POO, en programación orientada a objetos. Porque lo que vamos a hacer es instanciar y heredar una serie de clases que van a estar desde el controlador o desde el modelo y que se van a ver reflejadas en la vista o que se van a ver reflejadas en el controlador o que se van a ver reflejadas en el mismo modelo. Por eso es importante trabajar bajo el formato de programación orientada a objetos cuando vamos a trabajar en el patrón modelo vista controlador. Bien, a continuación, en la próxima clase, vamos a mirar entonces cómo aplicamos este patrón. Cuando hablamos de pipeline de un proyecto web, estamos hablando del proceso paso a paso que se debe llevar a cabo para realizar un proyecto profesional de desarrollo web. Lo primero es tener en cuenta las tres fases principales.
la fase 1, que es la fase de planeación y diseño, la fase 2, que es la fase de desarrollo frontend, y la fase 3, que es la fase de desarrollo backend. En la fase 1 de planeación y diseño, hacemos el brief. El brief viene siendo como una encuesta, una entrevista con el cliente, recopilando información de todo lo que él necesita para el desarrollo de ese proyecto. Preguntamos cuáles son sus necesidades, cuál es el objetivo principal que quiere cumplir, cuál es la competencia que tiene. Recolectamos una serie de información que nos va a permitir realizar en un segundo paso la cotización de ese proyecto, ponerle un precio, una tarifa a ese proyecto que se va a realizar. Definida esa cotización, aprobada por el cliente o aprobada por el equipo de trabajo que vaya a realizar ese, ese desarrollo, entonces se pasa a un tercer paso que es el concepto. El concepto es definir la comunicación visual que se quiere transmitir a través de ese proyecto web. Definido ese concepto, se comienzan a trabajar unos sitemap, que es los niveles de profundidad que va a tener el sistema o el desarrollo de ese proyecto web, para luego pasar a hacer unos esqueletos, unos wireframe, donde se ubica la estructura de cada uno de los elementos visuales que va a llevar ese desarrollo, y finalmente unos acabados con los layouts, donde ya se empiezan a mezclar colores, fotografías, tipografías, etcétera, de acuerdo a ese concepto que se eligió. Todo eso nos ayuda luego a pasar al desarrollo frontend, a la fase 2, para comenzar a construir plantillas. Plantillas que se construyen con lenguajes del lado del cliente, como HTML5, CSS3, JavaScript para las interacciones, jQuery, que sirve para instalar librerías o plugins a JavaScript y así ahorrar mucho trabajo en programación. También existen frameworks que nos permiten construir mucho más rápido el diseño responsivo como Bootstrap, que ya está en su versión 4, y también otros frameworks como Angular que se conectan fácilmente al desarrollo backend si se va a trabajar solamente con JavaScript. También, obviamente, se puede mezclar con PHP, no hay problema. En la fase 3, desarrollo backend, cuando ya se termina toda la construcción de plantillas, pasamos entonces al desarrollo del lado del servidor, que es la conexión a base de datos. Si trabajamos con MySQL, entonces el lenguaje de programación sería PHP. Ya están los paradigmas de programación como la programación orientada a objetos, el patrón modelo vista controlador, entran ya a ser protagonistas en esta fase 3. Si tú quieres seguir trabajando solo con JavaScript, entonces puedes trabajar del lado del servidor con Node.js, bases de datos MongoDB. Si quieres trabajar con frameworks que te ayuden a hacer mucho más rápido el desarrollo, hay frameworks de PHP como Laravel o CodeIgniter. Ya tú podrás elegir con qué trabajar en esta fase o con lo que la agencia o el equipo de trabajo esté funcionando en ese momento. Hay empresas, cuando tú buscas trabajo como desarrollador web, que te van a pedir un perfil en específico o te van a decir si eres de la fase 1, si te necesitan en la fase 1 para diseñar, para planear, si te necesitan en la fase 2 solo para el desarrollo front-end, debes dominar entonces esos lenguajes del lado del cliente, o si te necesitan para la fase 3, desarrollo backend. Tú te puedes especializar en alguna de las tres fases o puedes ser full stack. El desarrollador full stack es el que combina tanto la fase 2 como la fase 3. Para mí, realmente el desarrollador full stack es el que también tiene en cuenta la fase 1, también practica el diseño, también sabe conceptos, sabe sitemap, de wireframe, de layouts, etc. Entonces, si tú quieres tener estas competencias completamente, te recomiendo en mi portafolio de cursos, tengo todo ese paso a paso que te lleva a ser un desarrollador full stack. Tengo el curso de Master en UX para que puedas aprender todos estos conceptos que te estoy mencionando, el brief, la cotización, el concepto visual, el sitemap, el wireframe, el layouts, todo eso te lo enseño en este Master UX. Si quieres convertirte en un desarrollador frontend, está el curso Master en Frontend, donde aprendes a trabajar con HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, Angular, y a eso le sumo también WordPress, que es un CMS
que ayuda a no tener que involucrarte tanto con el desarrollo backend si solamente quieres llegar hasta la fase 2 y deseas tener bases de datos en tus sitios. Ya en este curso entonces nos vamos a concentrar en este desarrollo backend y vamos a poner en práctica cómo pasar una plantilla, un ejemplo de plantilla construida en HTML, CSS, a el patrón modelo vista controlador y así poder interactuar con ella con PHP. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Para llevar a cabo un ejemplo del patrón MVC, modelo vista controlador, ¿qué mejor que pasar una plantilla hecha en HTML a este patrón? Para hacer el ejemplo muy práctico, entonces vamos a construir una pequeña plantilla HTML y nos vamos a apoyar en el framework Bootstrap en su versión 4. Lo puedes buscar en Google así, Bootstrap, espacio 4. Entramos a la página de la W3 Schools. Me gustan más las referencias educativas que tiene esta página. Entonces ingresamos a W3 School Bootstrap 4. Y también vamos a utilizar unos iconos de Phone para que nos den un poco de enriquecimiento visual en la plantilla. Lo buscamos como phoneawesome.com. Si quieres, lo busco desde cero por Google. Y te voy a mostrar la última versión que nos ofrecen de Phone. Ingresamos a la página oficial y por acá abajo, en la parte inferior de la página, tenemos los últimos lanzamientos. Vamos a mirar. Tenemos la versión 5.11. Entonces por acá dice, al final, si quieres usar esa versión, le das en Get Started. Entonces cuando te aparece la página Start, lo que te va a pedir es que te van a entregar un kit de una sola línea para vincular en tu proyecto. Entonces debes dejar acá tu correo electrónico. ¿Ok? Vamos a mirar. Cuando tu correo electrónico llega, te pide una confirmación, lo confirmas, unos datos, etcétera, y ya te genera un usuario y una contraseña para poder navegar dentro de PhoneAwesome y te entrega un link, un enlace en JavaScript para poder utilizar PhoneAwesome en su última versión. No necesitas hacer este proceso, simplemente puedes copiar y pegar este mismo script que te voy a dejar en el material de apoyo y listo. Si no quieres vincularte en PhoneAwesome, no hay problema. Toma este script que está en el próximo archivo que vamos a crear. Voy a abrir entonces la carpeta donde estamos trabajando el servidor, todo lo del curso de PHP, de Master PHP. Entonces vamos a crear una nueva carpeta, 03.mbc. Recuerda que no puedes dejar espacios entre los títulos porque esto es parte de la URL donde vamos a navegar. Si ya abrimos entonces la URL, curso PHP, ya me creo la nueva carpeta MVC. Entonces, ¿qué vamos a crear en esta carpeta MVC? Esa plantilla HTML. Voy a abrir mi servidor local y vamos a arrastrar la carpeta MVC. Muy bien. Y en esta carpeta vamos a crear un nuevo archivo HTML, index.html. Vamos a crear la sintaxis básica de HTML. Lo hice con signo de admiración, invertido, tabulo y listo. Esto me saca la ayuda, el plugin Emmet que ya hemos instalado. Perfecto, como te dije, entonces vamos a trabajar con Bootstrap. Para trabajar con Bootstrap me dice que tengo que colocar los archivos referentes al framework. Entonces tengo acá unos archivos CSS, unos archivos JavaScript. Vamos a copiar todos estos bloques y los vamos a pegar acá debajo del título, dentro del head, dentro de la cabeza del documento HTML. A mí, por ejemplo, me gusta separar cuando son plugins CSS. Mira que esto tiene la extensión .css. Separarlo de la extensión JS, los plugins JavaScript. Entonces voy a crear acá un comentario de sección con HTML section y coloquemos acá plugins de CSS. Esto me va a servir para colocar acá, separar los plugins de JavaScript. Bien, ahora vamos a pegar la última versión de PhoneAwesome, que
tenemos por acá. Vamos a tomar este script y lo pegamos aquí debajo. Podríamos anotar que esta es la última versión de PhoneAwesome. Y por último, para poder trabajar con Bootstrap necesitamos definirle al navegador que vamos a utilizar los puntos de quiebre de pantalla. Para eso hay que vincular la etiqueta meta, viewport, acá arriba antes del título. Perfecto, y esto va a ser entonces ejemplo MVC. ¿Qué vamos a integrar en este ejemplo MVC? Si yo actualizo en este momento, me abre el index.html. ¿Cómo te das cuenta? Al dar clic derecho en ver código fuente de la página, ya te trae toda esa estructura que acabamos de crear. ¿Qué va a llevar entonces esa estructura? Va a llevar una página de inicio. Vamos a vincular unos botones. Vamos a hacer esos botones. Por ejemplo, primero coloquemos un logotipo. Vamos a tratar todo con clases de Bootstrap. Entonces vamos a tratar con el contenedor fluido, un text center, un padding Y de 3 unidades. Me aparece entonces acá la palabra logo. Muy bien. Vamos a crear una botonera, una pequeña botonera para poder navegar entre varias páginas. Esa botonera va a estar dentro de un contenedor fluido, luego un contenedor estático y vamos a utilizar la clase nav dentro de un UL. Cerramos estos divs para que dentro de este UL coloquemos una serie de botones, unos LIs, donde está el botón registro. Voy a quitar esto. Esto todavía no lo vamos a utilizar. Más adelante explicar estos href. Por ahora estos vínculos van a estar muertos. Van a ser unos href con numeral. ¿Ok? Tenemos entonces un botón de registro, donde te voy a enseñar a registrar información a una base de datos, un botón de ingreso para loguearte a un sistema. Si se loguea, entonces abriría la página de inicio, donde habría una base de datos con todas esas personas registradas y un botón salir para cerrar la sesión del sistema. ¿Ok? Aquí está entonces lo que acabamos de hacer, estos 4 botones. Bien, ahora, ¿qué pasa si estamos en inicio? Entonces, si estamos en inicio, el botón que debería estar activo debería ser este, active el botón de inicio, que viene siendo index.html. ¿Qué va a llevar el botón de inicio? Vamos a colocar una tabla, una pequeña tabla, para mostrar unos usuarios. Copiemos esta de ejemplo, esta nos puede servir. Por acá está, table, y copiamos acá y pegamos acá. Coloquemos esta tabla en esta parte. Para que tabulemos esto bien bonito, vamos a correr esto hacia atrás. Line. Primero corrámoslo hacia atrás. ¿Cómo lo corremos? Seleccionamos Shift tabulador. Y luego vamos a intentarlo nuevamente. Reintentar. Entonces mira cómo se organiza de bonito nuestro HTML. Perfecto. Vamos a colocar acá entonces que este es el contenido. Contenido. Aunque esta tabla quedó ahí como en el aire, se nos va a poner responsiva al 100%. Entonces lo que puedo hacer es incluirla dentro de un contenedor fluido y luego un contenedor fijo. Entonces vamos a llevar esto hacia el frente, cerramos contenedor fijo, cerramos contenedor fluido. Quitémosle este background light, color de fondo, para que lo dejemos blanco. Muy bien, ahí está nuestra tabla y si queremos un poquito de distancia, que no se nos pegue a los botones, podemos colocar un padding Y de 5 unidades, que es lo máximo que nos permite Bootstrap. Perfecto, ahí está nuestra tablita y los botones. Ahora, ¿cómo sería la página de registro? La página de registro, podríamos guardar esto mismo. Vámonos para curso PHP, MVC y sería registro.html. Vamos a guardar la página de ingreso.
Y la página de salir es simplemente una página que va a llevar un código PHP para cerrar sesión. Por eso no la voy a crear. Pero sí vamos a crear entonces el formulario del registro, donde está el contenido, acá donde creé la tabla. Vamos a quitar esta tabla y vamos a colocar un pequeño formulario de Bootstrap. Bueno, vamos a ir a la opción de Forms, formularios. Y este formulario me puede servir mientras tanto. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo acá. Ahora, ¿cómo volvemos a organizar esto? Tiramos esto hacia atrás y reindentamos. Por ejemplo, yo hice esto en un atajo, el reindentar. Lo coloqué en preferencias, key bindings user, y coloqué el atajo control y coma. Cuando oprimo control más la coma, el comando que me va a ejecutar es el de reindentar. Entonces coloco acá, selecciono esto, control y coma, y mira que me lo reindenta inmediatamente. Perfecto, ahí está nuestro formulario de registro. Entonces, para que todo esto se conecte, vamos a colocar acá registro.html. Este va a ser ingreso.html. Este va a ser index.html. Y el botón de salir todavía no lo vamos a hacer. Esto va a ser con PHP. Entonces, este menú lo voy a pegar acá también en ingreso. Y lo voy a pegar en index. Ese es el problema solo de trabajar con HTML, porque te toca repetir código en todas las páginas. Luego haremos esto dinámico para que no tengamos que hacer todo el código en todas las páginas. Perfecto. Ahora, el registro ya tiene este pequeño formulario. Vamos a quitarle este action, porque no lo vamos a utilizar. Y este mismo formulario lo voy a llevar para el ingreso. Quitamos esta tabla y pegamos este formulario. Si voy a registro, entonces actualicemos acá esta página. Me voy para registro. Me abre este formulario para que se registre un usuario. El ingreso me abre este formulario para que ingrese un usuario. En inicio me abriría esta tabla para que me muestre los usuarios registrados y en salir todavía no hemos hecho nada. Vale la pena también pintar entonces los botones de acuerdo en la página que nos encontremos. Todo esto es puro trabajo front-end. Aquí en donde dice ingreso vamos a pintar el botón de ingreso. Active. Y donde dice registro vamos a quitar el active de index y vamos a ponerlo en registro. Muy bien. Ya tenemos entonces la plantilla en HTML. La próxima clase vamos a migrar entonces esta plantilla a patrón modelo vista controlador. Vamos ahora entonces a aplicar el patrón MVC, modelo vista controlador, a la plantilla HTML que acabamos de crear. Para eso entonces necesito construir algunas carpetas. Vamos a la carpeta MVC y vamos a crear una carpeta que se llame controladores. Otra carpeta que se llame modelos. Otra carpeta que se llame vistas. Todo esto que hice en HTML, yo podría crear una carpeta que se llame HTML, que es lo que me están pasando de la fase 2 que te mencioné anteriormente, esa fase front-end, donde se construyó la plantilla. Aquí es una plantilla rápida, pero una plantilla profesional incluye un montón de archivos. Por ejemplo, un ejercicio que tú puedes hacer es dirigirte a la página w3layouts.com. Y aquí me equivoqué, creo que no me equivoqué, la escribí bien, w3layout.com. Y puedes descargar cualquiera de estas plantillas que es gratuita y migrarla al patrón modelo vista controlador como ejercicio de clase para que pongas en práctica lo que vas a aprender en este curso.
Muchas plantillas de estas son muy completas, son temáticas, te pueden servir para lo que necesites. Hay plantillas para e-commerce, plantillas para, aquí está, e-commerce online shopping, para entretenimiento, para juegos, para restaurantes, para hoteles, etcétera, para la página que tú necesites hacer de moda, de viajes, de propiedad raíz, en fin. Tú puedes tomar una plantilla de estas, descargarla gratuitamente y llevar la plantilla al patrón modelo vista controlador con el ejercicio que vamos a hacer. Por eso aquí creé la carpeta HTML como para decirte que esta es la carpeta de la plantilla que nos pasan en la fase frontend. ¿Ok? Ya la creamos muy sencilla, no tiene ni carpeta CSS, no tiene ni carpeta JS, ni carpeta de imágenes, nada de eso porque lo hice lo más rápido y sencillo posible. Ahora, ¿cómo llevamos esto al patrón modelo vista controlador? Necesitamos entonces la carpeta de los controladores, de los modelos y de las vistas. Quizás en esta sección del curso no vamos a trabajar todavía los modelos, porque los modelos son aquellos archivos que nos van a conectar a la base de datos. En esta sección todavía no vamos a trabajar base de datos. Simplemente vamos a aprender a migrar una plantilla al MVC. Entonces, necesitamos un archivo principal de PHP que se va a llamar index.php. Siempre, obligatoriamente, se tiene que llamar index.php. ¿Por qué? Porque es el archivo que va a buscar la URL cuando entres a tu página. ¿Ok? Entonces, si yo abro nuevamente el Sublime Test, ya me aparecen esas tres carpetas. Estos tres archivos, como los moví a la carpeta HTML, me aparecen así amarillitos. Voy a cerrarlos. Me dice que si quiero guardar cambios, le digo que no. Le digo que no. Y le digo que no. ¿Por qué? Porque ya estaban guardados y simplemente fue moverlos a la carpeta HTML. Bien, ¿qué va a ir en el archivo index.html? Tenemos que abrir una etiqueta de PHP y el index, vamos a colocar acá la explicación, el index es donde mostraremos la salida de las vistas al usuario. También a través de él vamos a enviar las distintas acciones que el usuario envíe al controlador. Recuerda que esto ya lo habíamos explicado en la primera clase de esta sección. Viene siendo como la vitrina exterior de este proyecto. ¿Ok? Ahora, para poder trabajar con una plantilla dentro del patrón modelo vista controlador, en la carpeta vistas voy a crear un archivo que se llame plantillas. Plantilla, en singular, .php. ¿Qué va a llevar esta plantilla? Va a llevar lo que tenga el index.html, la plantilla anterior. ¿Ok? Voy a copiar todo esto y lo voy a pegar acá en plantilla.php. Lo que hice en index.html, que viene siendo como la página principal del proyecto, lo voy a llevar a la plantilla.php. Aquí la plantilla.php es donde colocamos la cabecera del documento, el head, con los vínculos de plugins de CSS o JavaScript, con todas esas extensiones, y está el body, donde va todo el contenido del sitio. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago yo para que esta plantilla.php me aparezca en el index.php? Para eso, entonces, me voy a ayudar de un controlador. Entonces, vamos a crear un archivo en controladores que se llame, le puedes colocar el nombre que quieras. Yo le voy a poner plantilla.controlador.php. Se pudo haber llamado también plantilla.php o controlador plantilla.php, como tú quieras. Yo le pongo siempre el apellido de controlador para saber que este es un archivo de la carpeta controladores, pero no significa nada si le coloco otro nombre, ¿ok? Entonces guardamos ese controlador. Ahora, ¿qué va a hacer ese controlador? Ese controlador va a tener una clase. Vamos a crear una clase para luego ser instanciada esa clase. Esa clase la voy a llamar controlador plantilla. Recuerda que las clases se crean como si estuvieras creando una función, pero no colocamos los paréntesis, solamente colocamos las llaves de apertura y de cierre. ¿Ok? Ahora, dentro de esa clase vamos a crear un método que nos va a permitir la llamada a la plantilla. A mí me encanta colocar comentarios dentro de cada método, pues antes de empezar un método para saber de qué se trata ese método. Entonces este método va a ser llamada a la plantilla. Va a ser un método público. Recuerda que los métodos son funciones y por lo general a mí me gusta nombrar los métodos de los controladores con las iniciales CTR, que significa controlador. Entonces este método va a ser el de traer plantilla.
abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves, porque estamos creando una función. Ahora, ¿qué va a hacer este método? ¿Qué tarea va a ejecutar esta función? Va a incluir, utilizamos una función de JavaScript por defecto que se llama include. Mira, el include, te voy a colocar aquí la explicación, se utiliza para invocar archivos que contengan código HTML o PHP. Entonces, aquí vamos a incluir todo lo que contiene plantilla.php. ¿Y cómo lo incluimos? Tenemos que ir a la carpeta vistas, que es la ruta donde está, en la carpeta vistas. Luego buscamos el archivo plantilla.php. ¿Ok? Bien, aquí ya está declarado el método dentro de la clase controlador plantilla. ¿Dónde voy a ejecutar la tarea de este método? Recuerda que una cosa es declarar una función y otra cosa es ejecutarla. Entonces, aquí que ya la declaré, ya está listica para ser ejecutada, ya puedo elegir dónde la quiero ejecutar. Yo quiero ejecutarla en el index.php. Para yo poder ejecutar un método que está en el controlador, necesito utilizar una función de JavaScript que se llama el require. El require es como un requerimiento. Vamos a poner acá la explicación del require. El require establece que el código del archivo invocado es requerido, es decir, obligatorio para el funcionamiento del programa. Por ello, si el archivo especificado en la función require no se encuentra en la ruta que tú especifiques, saltará un error de PHP que dirá fatal error y el programa PHP se detendrá. Bien, ¿en qué ruta necesito requerir ese controlador? En la carpeta controladores y busco el archivo plantilla.controlador.php. Ya tengo el controlador requerido, ya puedo utilizar el contenido que tenga este controlador. ¿Qué contenido tiene el controlador? Tiene una clase que la voy a instanciar. ¿Cómo la vamos a instanciar? La vamos a instanciar en un objeto que se va a llamar plantilla o en una variable, pero aquí ya en el patrón modelo vista controlador cambiamos un poco el diccionario, ya no hablamos de variables sino de objetos, no hablamos de funciones sino de métodos. Entonces vamos a instalar una clase que se va a llamar, que se llama, porque ya existe, controlador plantilla y abrimos y cerramos paréntesis. ¿Ok? Recuerda que para instanciar una clase utilizamos la palabra reservada new, nuevo. Ahora, para ejecutar un método que esté dentro de esa clase, entonces creamos plantilla y con flechita, o sea, el guión normal y el signo mayor que, creamos una flechita, ejecutamos el método ctr traer plantilla, que es el método que está dentro de esta clase controlador plantilla. El método ya está haciendo una tarea que está incluyendo la plantilla.php. No hay que hacer nada más acá. Simplemente cuando tú abres eh, el archivo o la carpeta 03.mbc, ya te va a buscar el de index.php y al buscarte el index.php te va a traer lo que creamos en index.php, pero acá me dice que tengo un error de sintaxis en la línea 10, que tengo dos puntos que son dos puntos que no se estaban esperando. Sí, aquí terminé con dos puntos, tengo que terminar con punto y coma. Muy bien. Ahora sí, si actualizo, mira que me aparece todo lo que había hecho en index.html. Ya está en index.php, pero realmente no lo organice acá, sino que todo viene desde plantilla.php. Entonces mira cómo el patrón modelo vista controlador nos ayuda a empaquetar por bloques nuestro proyecto, ¿ok? Como a tener bloques de código y no todo en un mismo archivo. Son una de las ventajas que nos permite el patrón modelo vista controlador. Otra cosa que me gustaría explicar acá es por qué no utilicé el require solito, porque también existe el require solo. ¿Por qué utilicé el require once? El require once funciona de la misma manera que su respectivo, salvo que al utilizar la versión require once se impide la carga de un mismo archivo más de una vez. Solamente se está cargando una sola vez y ya, dentro del proyecto. ¿Qué pasa si requerimos el mismo código más de una vez? Lo que sucede es que corremos el riesgo de redeclarar variables, funciones o clases. Por eso siempre yo utilizo mejor el requires once. ¿Ok?
Muy bien, con esto entonces hemos llevado el index.html, pero nos falta todavía llevar el contenido de ingreso y de registro. Ese contenido lo voy a crear dentro de la carpeta vistas con una nueva carpeta que voy a llamar páginas, que son esas páginas internas de nuestro proyecto. Entonces, en esas páginas internas, ¿qué va a ir? Va a ir el contenido de la página de inicio, .php. Entonces, yo podría traerme toda esta tabla que está por acá en plantilla, traerme esta tabla y colocarla aquí dentro del archivo inicio. Así vamos modularizando nuestro sitio. ¿Cómo traería inicio acá en plantilla? Ya tendría que utilizar etiquetas PHP. Vamos a pasarnos a la sintaxis PHP. Busquemos aquí PHP. Y colocamos nuevamente el include. ¿De dónde? De la carpeta páginas del archivo inicio.php. Entonces, si yo actualizo, mira que no pasó nada. Todo sigue igual, no hay problema. Solo que ya estoy modularizando mi sitio. Ahora, ¿qué más archivo necesito dentro de la carpeta páginas? Necesito el archivo de ingreso, .php, y necesito el archivo de registro.php. ¿Y qué voy a llevar acá en ingreso y en registro? No tengo que copiar nada del documento head ni del body, no, todo eso ya está hecho en plantilla. Lo único que va a cambiar en plantilla es su contenido. Entonces el contenido de ingreso HTML es solo el formulario. ¿Por qué? Porque esto también lo repite plantilla, el contenedor fluido, el contenedor con padding Y5, etcétera. Todo eso está en plantilla, no necesitamos repetirlo. Entonces copio el formulario y lo pego aquí en registro. Vamos a organizar esto. Muy bien. Y lo mismo en ingreso. Necesito sacar ingreso HTML, el formulario de ingreso, y copiarlo acá en ingreso.php. Perfecto. Ya están los contenidos. Falta la página de salir. Esa todavía no la había creado. Vamos a crearla como salir.php. Esta página de salir es la que me va a ayudar a cerrar sesión cuando tengamos una sesión iniciada dentro de este pequeño sistema que vamos a construir. Perfecto, ya hemos migrado entonces la plantilla con sus contenidos. Ahora, ¿qué sigue? Navegar con los botones. Para navegar con los botones vamos a utilizar algo que se llama las variables get. Eso te lo explicaré en la próxima clase.